Edu, aprovechemos que ya estás acá, que ya apareciste, y preséntate. Ya. Eh, bueno, mi nombre es Eduardo Holguín. Yo soy director de Ginkgo, la Escuela de Formación de Coaching, y, y participé gustoso en la organización de este evento que creó el equipo, ¿sí? Porque me parece que es un espacio muy bonito para conversar entre nosotros y el nombre Not Summit Florecer me encantó. Así dije, qué bueno que se llame así. Estoy feliz. Entonces ahora tengo puro Not Mayo, Not Miguel en mi refrigerador y seguiré siendo fans de los Not Summit. Miren, para comenzar, quería leer un texto del Tao Te Ching. También esta es una versión un poco más antigua que la de nuestro querido Gastón Sublet, que él es una maravilla. Además, vive aquí cerquita, en Limache. Ahí tiene, Claudia Pardo tiene otro. Este es uno más antiguo y su traducción de Samuel Golpi me gusta. Y voy a leer un pedacito. Dice, los más grandes gobernantes apenas si son conocidos. Luego vienen los que son conocidos y amados. Después los que son temidos. Y finalmente los que son despreciados. Al no haber suficiente fe, falta fe. Cuando los actos de gobierno se cumplen sin discursos, el pueblo piensa, lo hicimos solos. Y traje precisamente este texto porque de alguna manera me conecta con Augusto. Cuando yo empecé a trabajar, él me invitó a hacer algunas cosas en Sura y yo una de las cosas que hago inmediatamente, entrevisto a mucha gente de su equipo, aparecía un cierto orgullo del equipo de que hacían cosas ellos y de que ellos lograban ciertas cosas. Y dije, mira qué interesante esto. Y había un equipo que tenía otro tipo de orgullo, confiaban en sí mismo, tenían expectativas, ganas de crecer y un compromiso. Y ahí yo decía, wow, esto refleja el tipo de liderazgo que hay acá. Y una de las cosas que nos mueve a algunos coaches es trabajar en organizaciones y nuestra vida se vive en las organizaciones, la organización familia, la organización curso, la organización colegio, la organización universidad, etcétera. Vivimos en organización y después entramos a trabajar a empresas, a trabajar a servicios públicos, creamos un emprendimiento, armamos algún proyecto y siempre vivimos en organizaciones. Entonces, ¿cómo hacer que estas organizaciones funcionen mejor? ¿Cómo producir algo con eso? Es un tema que nos parece muy atractivo a algunos de nosotros. Entonces, de eso es lo que queríamos o invitamos a conversar a Augusto. Augusto Bermúdez es director de Finanzas y Tecnología de Sura, una empresa de seguros, ¿no? Y es curioso porque ya director de Finanzas y Tecnología, Augusto no escuche esto, pero esa es la gente como que uno más odia en las empresas, ¿no? Así como dice, uy, qué lata el de finanzas, que siempre dice que no. Y, y aquí parecía algo curioso, entonces que era el área de finanzas y además lo de tecnología siempre son como más cuadrado, más difícil y también estaban metidos en una cosa distinta. Entonces ahí aparecía algo bien interesante. Entonces, y ahí conocí más profundamente a Augusto, que ya antes lo había conocido en su ser padre, y ahí me parece algo bien interesante porque, por favor, es una humilde opinión mía acerca del ser padre, pero los papás a veces detectamos a los que son papás por vocación, por gusto, por cariño, por amor, y los papás que dicen, chuta, tengo que cuidar a los hijos. Y los otros que disfrutan, andan pensando en los hijos, y que cada uno conversa con ellos, hablamos de los hijos, y que mi hija está acá, y que se fue para allá, y que la voy a ir a ver, y que no sé qué. Y esa es una conversación típica con Augusto, ¿sí? Entonces, nuestros hijos son parte central de nuestras vidas y lo que a ellos les pase y lo que nosotros hacemos tiene mucho que ver con ellos. Entonces, como este es un Not Summit, podemos hacer una Not presentación. Entonces, esta es una Not presentación de Augusto, donde cuento esos detalles que son
a mí me parece curioso, ¿no? Entonces, es una persona que está en el mundo de la finanza, un ingeniero comercial en la finanza y la tecnología, pero con deseos de producir cambio en su equipo. Por algo me está diciendo que cierre las salas. Eh, y además un muy buen padre. Así que esta es una conversación que queremos tener en este rato. Ahora le doy la palabra a Augusto, pero si ustedes quieren, por favor, escriban sus preguntas, sus reflexiones. Van a estar del equipo seguramente Olivia, Maca, apoyándonos con eso. Y la idea es que nos hagan esas preguntas en algún momento y si esto se convierte en una conversación de interacción, fantástico, ¿sí? Entonces, veamos cómo fluye, veamos cómo sale. Vamos, eso, Augusto, Bueno, hola, bienvenido. gracias, Edo. Hola, buenos días, buenas tardes. Nada, me dejáis con vergüenza, Eduardo, después de esa presentación. Así como, Yo sabía, por eso no eh, te dije. claro. Eh, bueno, nada, yo soy, sí, como decía el Eduardo, yo soy ingeniero comercial de la Universidad de Santiago, desde chico, con una beta humanista bien grande. Y de hecho, muchas veces me preguntaba por qué estudié ingeniería comercial. Eh, y tenía una contradicción entre lo que el estereotipo del ingeniero comercial y lo que yo, eh, no sé, en mi interior hubiera deseado o quería desarrollar, o cómo me quería desarrollar. Eh, yo desde chico empecé a trabajar en empresas así multinacionales súper grandotas. Trabajé en una empresa gringa, AIG, también de seguros, así como muy en la estructura del sistema. Y después trabajé en una empresa también de seguros, Royal RCA se llamaba, también muy formal, muy inglesa, muy tradicional. Y, y tenía como una disociación entre la experiencia laboral y dónde estaba y el ambiente laboral y dónde desarrollaba mi vida más familiar, si se quiere, ¿no? Colegio Waldorf, un mundo quizás un poco más alternativo. Y al principio eso me chocaba mucho, pero después empecé a, a ver que se podían construir puentes, que se podían conectar cosas, que, que esta cosa que de repente unos negamos de otros, las negamos muchas veces porque no las conocemos. Entonces empecé a meter elementos, muchos elementos de esta vida más personal en el mundo laboral. Y así nació intuitivamente un poco ir trabajando en estos equipos con un foco mucho más de participación, de colaboración, con un foco mucho más en el desarrollo de las personas. Y cuando digo desarrollo de las personas, siempre en el ámbito donde me muevo yo, se suele decir que tomen más cargos, ¿no es cierto? Que vayan creciendo en los cargos. Y yo no me estoy refiriendo a eso, sino que al desarrollo de las personas desde cómo, como individuos, como seres humanos, nos podemos expandir, nos podemos bueno, desarrollar en el ámbito laboral más integralmente. Entonces ahí empiezo como a hacer unos trabajos, a hacer un trabajo muy de conversación. Yo hoy día soy coach, pero en ese tiempo no lo era, y empecé como a redefinir mi rol, y empecé a ver esto muy intuitivo todo, ¿no? Que mis horas de trabajo empezaban a ser muchas conversaciones. Ya no eran tantas reuniones de trabajo, que también las hay, no estoy diciendo que eso no exista. Entonces empezaron a haber muchas conversaciones, mucha profundización, de repente conversaciones que no tenían nada que ver con el trabajo. Y ahí empiezo como a percibir cómo cuando las personas nos dan un espacio en el cual nos podemos sentir en confianza, nos podemos sentir que podemos comunicar, que podemos desarrollar las cosas que queremos hacer, empezamos a encontrar, empezamos a dar cosas que en otros ámbitos no podemos dar. Eso se fue haciendo más consciente y empecé a trabajar mucho, de una forma mucho más estructurada. Cuando me doy cuenta que
en estos liderazgos muy centralizados, cuando la cosa depende del líder, uno es imposible llegar a todo el mundo y es imposible generar ese compromiso porque son muchas personas. En mi equipo en ese tiempo eran 120 personas. Entonces, es decir, ¿cómo yo puedo llegar a esas 120 personas? Tendría que tener 120 reuniones, 120 conversaciones, me era físicamente imposible. Entonces ahí empiezo a hacer muchos trabajos con los líderes del equipo, de alineamiento y de profundizar y de generar estos compromisos que van más allá de las tareas, sino que van muy conectados con los propósitos. Y ese un poco fue el comienzo del camino. No sé, Edo, si tú quieres ir haciendo preguntas, ir encauzando en lo que esperemos que profundicemos, no sé ahí cómo lo ves. Como vamos fluyendo, pero mira, tú partiste con esto cuando ya dice conectar lo que hacemos con el propósito. Eso ya me parece un salto, porque eso no siempre se da, que conectemos nuestro hacer con el propósito, ¿no? A veces uno distribuye tareas, distribuye cosas por hacer y no hay una conexión con el propósito. Entonces, ahí ya hay un camino. Ahora, a mí me gustaría saber qué cosas fueron pasando en este camino, porque tú dices ya, conecté con el propósito, pero RCA después pasó a ser Sura, tengo entendido, ¿no es cierto? Entonces, Sí. ¿qué fueron las cosas que pasaron ahí? ¿Cuáles fueron los determinantes en este camino para ir en algún momento conversando acerca de qué está pasando hoy día con tu equipo? ¿Sí? Bien. Y alguien pregunta por ahí, ¿cómo definieron propósito? ¿Qué para ti el propósito? Mira, yo lo primero que hice, porque claro, en las organizaciones de repente empezamos como con mucha teoría, ¿no? Y empezamos que la visión, que la misión, y tratamos de estructurar algo como conceptualmente súper correcto, y yo me traté de alejar de eso. Yo lo que trabajaba con los equipos es, ¿para qué estamos acá? ¿Qué es lo que queremos hacer? No en tareas, sino que qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir como equipo. ¿Te preparaste la carnecita ya? Hacia dónde queremos Ya, qué bueno. enfocar Por lo menos ahí y comiste carne, llevarnos como ahora equipo. si Entonces te el juntáis con la propósito, chichi, ahí te compráis. el propósito lo veo Espera, mucho voy a desde, tratar de... el propósito lo veo mucho desde ese lugar, ¿no? Es como esa mirada más de largo plazo, más alta, si se quiere, en la cual soñamos ser. Y ahora, los propósitos, cuando los trabajamos con el equipo, cada equipo hace su propósito, y ahí uno tiene que soltar, ¿no? Porque de repente uno quiere que haya una cosa, y bueno, el equipo diseña, trabaja otros propósitos, obviamente siempre enmarcado en ciertas direcciones. Y bueno, lo primero que empecé a ver es que cuando uno se aleja de la tarea y lo conecta con propósitos, ya ahí hay un salto en el compromiso y en la motivación, porque el propósito es mucho más inspirador, ¿no? La tarea es aburrida, o muchas veces es aburrida, mientras que el propósito generalmente nos conecta con cosas más altas y nos conecta con unas motivaciones mucho más internas, mucho más de la guata, más que por la necesidad de poner un ticket en una tarea concreta. Entonces el propósito para mí tiene que ver con eso, tiene que ver con esa mirada un poco más alta, más inspiradora, que nos conecta después con unas tareas y que nos permite hacerlas desde otro lugar, desde un lugar mucho más inspirado. Bueno. Oye, Augusto, Sí. en, en ese camino de ir involucrando a la gente, ¿qué pasa? Porque mira, cuando yo partí trabajando en organización y nosotros decíamos que si había que poner a la gente en el centro, todos decían, no, es que si uno entrena o capacita a las personas, se te van o te cobran más caro. O si uno le da un espacio, se van a subir por el chorro. Entonces, hay un tremendo temor muchas veces a que involucrar a las personas produce dificultades muy grandes que son insoslayables y que al final todo se pierde, digamos. ¿Sí? La gente en algún momento decía, si tú capacitas a alguien, lo vas a perder o te va a cobrar mucho más caro y eso implica un costo siempre. Entonces,
Hay una parte que tú hiciste para este lado, ¿y cuál es el otro lado, lo que fue apareciendo, las dificultades de este camino, ¿sí? De ir produciendo cosas. Mira, antes de decirte como un poco cuál fue el camino, yo como que tiendo a estar bastante no de acuerdo con esas afirmaciones, ¿ah? Porque es verdad que pasan, pero el rato que uno está en esa organización funcionando desde otro lugar, trabajando, viviendo desde otro lugar, yo creo que son suficientes como para justificar esa inversión en las personas. Más, yo cuando en el equipo, cuando hay personas que se van, yo siento que de alguna manera si hubo un crecimiento de esa persona en el equipo, en la organización, está bien, es la ley de la vida, es la ley de todo, ¿no? Es como que cada uno va buscando su espacio y no siempre en las organizaciones le podemos dar ese crecimiento, esas oportunidades a todos. Entonces, cuando una persona se va y se va con un crecimiento y se va con con una labor cumplida interna, también está súper bien y es válido. Entonces yo creo que esa como buscar una cárcel para que la gente no se vaya, yo creo que es súper tóxico, no lo veo como algo como muy sostenible. Mira, cuando tú me dices lo del camino, me surge algo que la primera imagen que me surge es, no sé, habrá sido 8 o 9 años atrás, estábamos en esta compañía inglesa, y a mí, claro, mis pares me molestaban porque era hippie, y era como un estereotipo, ¿no? No, es que el Augusto es hippie, decían. Y, y bueno, siento que con los equipos lo que se van generando son en lugares de confianza súper profundos. Y la confianza genera un compromiso súper profundo. Compromiso hacia la organización, hacia el equipo, y eso ayuda muchísimo en las tareas y en las dificultades. Entonces, cuando hablamos en ese camino, qué es lo que iba pasando, lo primero que yo veo es que la gente cuando ve que la ven, cuando se sienten consideradas, cuando nos sentimos considerados, pucha, es otra la dinámica de compromiso y de relacionamiento y de vínculo con la organización, con el equipo, con la tarea, con el propósito, con todo. Entonces se genera un círculo virtuoso súper profundo en las personas. Se nos genera un círculo virtuoso y se empiezan a dar conversaciones que van desde otro lugar. No van desde el objetivo plano, sino que van desde conversaciones, desde vínculos mucho más profundos. Hay alegría por el trabajo y no digo que sea un ambiente ideal, ¿ah? Son ambientes, finanzas y tecnología son ambientes con mucha presión, son ambientes con muchos cumplimientos que hay que hacer, que mandar el estado financiero, que determinar el desarrollo que permite sacar el producto, no sé cuánto, pero se logran hacer esas tareas desde un compromiso y desde una conexión diferente cuando uno está en estas dinámicas más, digamos, más humanas en la organización. Sí creo en el caso que una de las cosas que se generó en ese tiempo, y creo que lo hablaba alguna vez contigo, Edo, que fue bien fuerte, es cuando empiezan a haber como islas en la organización. Y ahí sí se genera un conflicto, porque, claro, ojalá estos fueran impulsos más organizacionales y no tanto de áreas, o de líderes, o de personas, ¿no? Como más encapsulados. Y en ese inicio lo que nos pasó mucho es que esta forma de trabajar más colaborativa era muy de unas áreas y no de todas, entonces se generaban conflictos, se generaban muchas frustraciones. Después nos compra Sura y sorpresivamente Sura es una empresa, bueno, es una empresa colombiana y hubo un alineamiento bastante natural con la filosofía de Sura. Sura es una empresa con un foco en el ser humano bien importante. No sé, les doy un ejemplo. Nosotros en competencias en Sura nos hablan de conocimiento personal, nos hablan de comprensión emocional, nos hablan de la escucha. Eso es lo que estamos trabajando ahí. No sé, significa que todos tenemos todo eso, ¿eh? Significa que son cosas que nos importan.
son competencias que buscamos. Así que bueno, eso. Yo te diría que lo que se fue generando son ambientes muy propicios para que las personas se puedan desarrollar más integralmente en sus tareas y en sus trabajos, y que puedan unirse, empiezan a dar conversaciones mucho más integradas entre lo que yo creo, en lo que siento, trabajamos mucho lo que sentimos ahí, y, y las tareas. Las tareas también le llevan emoción, aunque uno las tiende a separar, ¿no? Claro. Oye, Augusto, algo hemos conversado de esto, pero me gustaría meter ahí una mirada. Eh, Hay una parte del liderazgo que es entretenido. Aldo mencionó algo así del macho alfa en la conversación anterior. Y claro, cuando uno está de líder y de jefe, tiene la posibilidad de mandar a 110 personas, de decirles lo que tienen que hacer. Y hay una parte también de que después te felicitan a ti. Pero cuando uno empieza a entregar, o el equipo es el que empieza a agarrar poder, y de repente llega alguien del equipo y te dice, Augusto, yo creo que no va bien por ese camino que tú estás pensando, sino por este otro lado, y tu opinión empieza a ser como una más que las del resto, y después el equipo se siente súper orgulloso porque han sacado las cosas adelante, y que ellos han sido los que han sacado las cosas adelante, y las felicitaciones a veces van para ellos también. Aparece como que una cosa rara, ¿no? Donde estamos un poco desperfilados en algún sentido. Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Qué ha pasado contigo con eso? ¿Cómo lidiar con eso? ¿Es tan así? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, cuando leías lo del Tao, sí, pues se me viene fuerte eso. Yo creo que es un trabajo, tienes que hacer un trabajo personal, porque cuando uno dice que quiere ejercer un liderazgo participativo, colaborativo, en el fondo lo que uno está diciendo es que nos ponemos todos al mismo nivel en el equipo. Y claro, como líderes más tradicionales, de repente es rico recibir las felicitaciones, es rico que a uno lo reconozcan, y claro, es rico para el ego. Y bueno, quizás ahí está el trabajo, ¿no? Cómo nos desprendemos de eso. Y también se requiere mucha convicción, ¿no? Convicción, porque uno se inseguriza. Muchas veces me inseguricé. Cuando las felicitaciones iban al equipo, yo decía, bueno, ¿y a mí quién me felicita? Y claro, es humano, hay que soltar ese ego, hay que tratar de soltar ese ego, es un trabajo siempre. Yo no digo que a mí no me vaya pasando siempre, ¿ah? Pero creo que el reconocimiento es mucho más profundo, porque eh, al final el éxito del equipo es el éxito de todos, ¿no? Entonces es como ponerse en otro lugar, pero no es fácil, y además en estas organizaciones que son tan, de repente, cuando son más verticales, eh, hay muchas comparaciones, entonces hay que tener esa mucha convicción. Creo que quizás la mayor satisfacción está en ese relacionamiento más profundo y vincular con las personas. Creo que ahí está el tema. Yo hoy día, por ejemplo, lo decía antes, pero hoy día ya se empieza a escuchar, no sé, los que leen más temas de liderazgo, uno empieza a escuchar qué es un líder, y decir el que facilita, el que genera espacios emocionales. Eso ya se empieza a escuchar. Ahora, claro, pasar del papel a la acción no es tan fácil. Hay que soltar mucho ego, Edo. Yo creo que por ahí va lo primero. Y si ese es tu, yo me imagino quizá hay algunas otras cosas, ¿no? Aprender a lidiar con el propio ego y todas esas cosas que sí, que nos pueden producir cosas. ¿Y qué tiene que aprender la gente? ¿Cuáles son los desafíos allá? Porque, por ejemplo, a nivel país nosotros podemos decir, hoy queremos más participación y queremos estar aquí. Entonces le pregunta a alguien, o yo mismo me pregunto a mí mismo, ¿y leíste los programas de los presidenciables? ¿Y te leíste la Constitución? Y de esta ley que se está votando, ¿sabes de qué se trata? Y al final no hacemos la tarea. O sea, muchas veces nos gusta esta cosa de la participación, pero después es más pega, po. Entonces, pareciera ser a veces también que la participación, el estar a cargo de hacer que las cosas pasen,
chuta, es más pega, pues son más reuniones, es más trabajo, tenemos que pensar más de lo que antes pensaba, porque si yo esperaba que me llegara lo que tenía que hacer, estaba listo, pero ahora tengo que yo preparar lo que tengo que hacer, pues entonces, ¿qué es lo que tú estimas? Y quizás ahora revisando, mira, ¿qué es lo que tú ves que ha sido necesario que aprenda tu equipo y cómo han logrado ese aprendizaje? Si que lo has visto, ¿no? Si que te resuena esto, pues, a lo mejor no. Sí, mira, es interesante lo que tú dices, porque esta forma de trabajo lo que hace es mover a las personas de unas posiciones más pasivas, en algunos casos mucho más de víctima, ¿no? Más de, bueno, me dijeron que hiciera esto, o bueno, no resultó porque él dijo, de poner las cosas afuera, a un lugar mucho más protagónico, mucho más de acción de uno, de tomar responsabilidad uno sobre uno. Pero eso es un trabajo y ahí lo que me parece así es como la gran experiencia, es como cómo hacer que las personas vayamos tomando responsabilidad de nuestros actos y responsabilidad de nuestro camino, ¿no? Y es un trabajo diario y como todo en la vida hay gente que lo toma muy rápido y hay gente que le cuesta mucho. Y de repente nos quejamos mucho, pero en el momento que tenemos que accionar las cosas nos cuesta. Y tomar la responsabilidad de los temas nos cuesta a veces. Y a veces poner límites es súper necesario. Pero yo creo que acá lo que es importante, a mí me preocupa cuando generalizamos mucho, ¿no? Entonces, cuando decimos, no, porque las personas son así, no, hay algunos que somos de una manera, hay otros que son de otra manera, y yo creo que parte de esto tiene que ver con ver a la persona, y entonces es una cosa mucho eh, más del uno a uno, es complejo hacer estas como generalizaciones. Sí, creo que estamos en una cultura que tiende a no poner las cosas en lo grupal, tiende a ponerlo en lo individual, y eso juega en contra cuando uno quiere hacer este tipo de formas de trabajo, porque las personas estamos muy ya programadas, si se quiere, acostumbradas a mirarnos desde lo individual. Mm. Sí, pues, no solamente los líderes, las jefaturas, sino que cada uno de los que componen las organizaciones jugamos el mismo juego individualista a veces, ¿no? Entonces, ¿sí? Y de sacarle brillo a lo mío en vez de darle brillo al equipo. O sea, hay muchas cosas ahí que son como peligros que hay, ¿no? Que hay que estar bien atentos. Las luchas de poder internas se dan, todo eso se da. Si al final estos equipos lo conforman seres humanos, ¿no? Y los seres humanos somos así. Entonces, lo que sí yo veo es que cuando las personas empiezan a tener la convicción y empiezan a vivir que se pueden generar ambientes de confianza en la cual tú no piensas que el de al lado te va a perjudicar o que el del lado te va a robar o el que el de al lado, yo creo que se empiezan a generar unas dinámicas que son mucho más sanas y en las cuales realmente queremos ir de la mano a entregar algo y no yo adelantarme para que me den a mí las felicitaciones. Vamos de la mano porque lo hicimos como equipo y hay un orgullo para el equipo, desde lo que somos. Es un poco eso que tú decías, ¿no? Es como esa satisfacción de ser lo que eres. Eso es bonito de verlo en los equipos. Oye, esta es una pregunta que yo no debería hacerla y siempre estoy en contra de esta pregunta, pero es para ilustrar un poco, ¿ya? Porque yo sé que lo que ha ocurrido en tu equipo es parte de tu equipo, no es trasladable a ningún otro. Es una empresa particular, una empresa de seguros, son ciento y tantas personas, están en una distribución geográfica dentro de la misma empresa, o sea, es súper particular. Pero, ¿qué cosas has hecho? Por ejemplo, si que alguien dijera, oye, ya, pero como, ¿qué cosas se pueden hacer? Porque la teoría dice, tenemos que generar participación. ¿Y cómo lo hacemos? Y tenemos que pensar entre todos, pero ¿qué se hace? Si tú nos pudieras contar como las cosas concretas, como qué cosas ha hecho, por ejemplo, para poder imaginarnos un poco
este proceso que tú has tenido, como por qué acciones, qué cosas ha ido... Por ejemplo, conocí el encuentro Algarrobo, que me gustaría que cuente algo un poquito de qué se trata los Algarrobo. Sí. Pero ese tipo de cosas, así como... Porque a lo mejor hay gente acá que le interesaría decir, ¿y cómo hago eso? Ujú. ¿Cómo produzco esto tan bonito que se escucha? Mira, bueno, me voy un poco atrás, así como para hacer como en orden cronológico. Yo empiezo a notar que me era muy difícil generar esta dinámica en todo el equipo. Y entonces yo lo primero que se me viene ahí es decir, tengo que trabajar con los líderes de los equipos. En un equipo de 100 personas había, no sé, 30 líderes, 27 líderes, 25 líderes, no sé. Entonces, esto partió muy incipiente. Entonces, nosotros tenemos unas cabañas en Algarrobo y claro, yo no tenía presupuesto para hacer esto. En las organizaciones, los temas de personas, de talento humano, hay un presupuesto para hacer ciertas actividades. Yo no tenía un peso para hacer esto. Entonces dije, bueno, vámonos todos al Algarrobo a las cabañas y gastábamos lo mínimo, ¿no? Hacíamos un asado en las noches. Y estábamos 3 días en las cabañas, no muy cómodos, trabajando. Primero eran de mucha coordinación del equipo, coordinaciones. Pero después yo empecé como a notar que en realidad es loco, porque las coordinaciones, cuando el equipo está vinculado, se dan por sí solas. Uno no tiene que crear instancias de coordinación. Se empiezan a dar solitas. Entonces yo ahí me planteo y digo, bueno, vamos al paso siguiente, más profundo. Digo, ¿cómo genero estos vínculos para que las coordinaciones no sean una vez al año? Porque si no, generamos la típica reunión de las organizaciones, esta reunión es para la planeación estratégica del próximo año. Y así eran mis primeras reuniones, nuestras primeras reuniones. Entonces lo que empezamos a generar es que Algarrobo se empezó a convertir en una instancia de vincularnos desde todos los lugares, vincularnos en alguna medida desde la tarea, mucho trabajo con los propósitos, de aunar nuestros propósitos como equipos, porque había muchos equipos dentro que tenían distintas digamos, funciones, distintos objetivos, y relacionarnos, conocernos, empezar a conocernos, más allá del café en el escritorio. Entonces Algarrobo empezó a tomar digamos, un brillo súper particular. Y de nuevo, yo repito algo que dije antes, pero me gustaría recalcarlo. Las personas cuando nos sentimos vistos, cuando nos están viendo, nos cambia todo. El ser anónimo es quizás el ser ignorado, ¿no? No ignorado en que no te salude, sino que el ser uno más, el ser un número, es muy fuerte. Y cuando nosotros empezamos a hacer este trabajo y empezamos a vincularnos desde otro lugar, empiezan las personas ya no a ser un número, empiezan a ser una persona con todas sus luces, sus sombras, sus cosas buenas, sus cosas malas, y empezamos a comunicarnos, empezamos a hablar de otras cosas. En los Algarrobos, bueno, tú fuiste a uno de los últimos que después por la pandemia lo hemos tenido medio congelados, pero en los Algarrobos yo me atreví a llevar cosas con miedo, pero a llevar cosas que eran distintas. Llevé, por ejemplo, en algún minuto a alguien que nos enseñara a meditar. Entonces, no eran solo tareas de la oficina, también para mí era un objetivo importante cómo les podíamos ir trabajando como equipo desde lugares mucho más, como lo he dicho, más humanos y que nos humanicen como equipo. Entonces, meditar. También había mucho a pasarlo bien. Hacíamos fiestas de disfraces. Entonces, no lo quiero poner en las cosas que hacíamos, pero sí creo que era súper importante que nos dábamos el espacio para mostrarnos de distintas facetas, de distintos lugares. Después el Algarrobo fue cuando ya el grupo fue madurando, y yo creo que esa es una de las cosas a hacer, no solo en Algarrobo, lo pongo en Algarrobo, pero creo que se puede abrir mucho a todo, es cuando ya el equipo empieza a madurar, es como, porque al principio era mucho una iniciativa mía hacia el equipo, pero después cuando el equipo empieza a agarrar vuelito, yo me tuve que salir al tiro, yo me quise salir,
¿Y cómo le doy al equipo la posta para que ellos empiecen a crear? Y ahí es entregar también, porque, claro, yo al principio decía, es que esto yo no lo haría. Y decía, bueno, pero yo, ¿qué es más valioso? ¿Que las cosas sean como yo las quiero o que todos creen? Y empezamos todos a crear. Y eso genera, y creo que ahí hay una segunda cosa, si bien concreta, es el liderazgo que cree que toda la verdad o todo lo bueno viene de la cabecita de uno, ahí partimos fallando, ¿no? Entonces, como, bueno, el equipo necesita esto, van a empujar esto y de esta manera. Y bueno, aunque no me guste tanto, lo entrego. Entregué el espacio, para mí Algarrobo era como un hijo, y entonces lo empecé a entregar. Y empezaron a llegar cosas del equipo. Ese llegar cosas del equipo genera una conexión, un vínculo, un compromiso con Algarrobo en este caso, importantísimo, gigante. Entonces ya Algarrobo no era de la creación del Augusto, sino que empezaba a ser nuestro Algarrobo. Y me empezaban a decir de otras áreas, empezaban a levantar la mano para ver si podíamos ir a este Algarrobo. Eso se puede llevar a todas las tareas. Cuando uno hay una reunión de equipo en la cual uno participa y uno empieza y uno se encuentra, yo me veo de repente haciendo eso y después me arrepiento mucho, pero uno se levanta y empieza a dar las directrices de cómo hay que hacer las cosas, ahí la estamos embarrando. ¿Cómo le damos el espacio para que todos hablen y para que todos vayan decidiendo? Eso no significa, Edo, que siempre sea así, porque hay momentos en los cuales uno tiene que tomar decisiones. Y es verdad también que pasa que de repente los procesos se hacen un poquito más lentos. Lo que pasa es que al principio son más lentos y después agarran un viento mucho más rápido, ¿no? Pero, claro, en poner a 10 personas de acuerdo, en que todos opinen, en que todos digan lo que piensan, en que digamos que no estamos de acuerdo, que sí estamos de acuerdo, que vamos para allá, que vamos para acá, se invierte una cantidad de tiempo importante que pareciera que es lento y que es pérdida de tiempo. Lo que pasa es que llega un minuto en que cuando ese grupo se puso de acuerdo, la cosa fluye de otra manera. Entonces yo creo que ahí hay como cositas que son importantes, ¿no? Creo que otra cosa que es súper importante es tener comunicación y darse el tiempo de hablar. Es bien básico lo que digo, ¿no? Pero no lo hacemos mucho, al menos en estas organizaciones. Nos juntamos con suerte para decir qué es lo que hay que hacer. Yo cuando digo de comunicación, digo cómo te estás sintiendo, cómo estás viendo que te están saliendo las cosas, cómo crees que puedes mejorar, cómo crees que yo puedo ayudarte a mejorar, qué estás echando de menos de mí, entablar conversaciones que al principio no son fáciles porque las personas, lamentablemente, tristemente en estas organizaciones no están tan acostumbradas a conversar. Entonces cuando se generan esas conversaciones al principio la persona desconfía y dice, ¿y este qué quiere hacer? ¿Por qué me está preguntando tanta cosa? Entonces cuando ya se empieza a generar esa confianza, empiezan a haber conversaciones desde otro lugar. Yo diría que ahí hay tres como cosas así como bien importantes. Después algo que aprendí y que trato de hacer, que a mí me cuesta mucho, y que lo aprendí, o que es muy en boga en el coaching, es que escuchar, pero escuchar de veras, ¿no? No es escuchar con el argumento en la cabeza de por qué no es, sino que escuchar desde el lugar que el otro está hablando. En la medida que eso se hace con profundidad, también es ver al otro y eso genera mucha luminosidad en estos equipos. Me encanta lo que dice Augusto, ¿no? Y para mí fue súper llamativo. Yo tengo 30 años trabajando en organizaciones, no sé si podría decir cientos de organizaciones, pero más de 100 seguro. Y hay cosas que a mí me llamaron la atención. Cuando tú dices, estábamos tan preocupados de los vínculos y construyendo los vínculos y conversando desde ahí, que la coordinación surgía sola, ¿sí? No habían reuniones, lo que yo vi en tu equipo, no sé, fue un buen tiempo que estuve ahí. La coordinación básica estaba dada, no había que informar nada, estaba todo listo, eso estaba dado. Y hay algo asociado a eso que me gustaba mucho, que sabían conversar el equipo. Una de las cosas que, o que empezó a tener capacidades de conversación, o sea,
no meter cosas pequeñas en las conversaciones mayúsculas. Cada uno ponía su punto de vista desde su punto de vista, y tenía una capacidad de estar sintonizado con lo que se está conversando. Entonces las conversaciones, para mi gusto, eran muy rápidas en algún sentido, porque nadie metía otro tema, no eran otras cosas, no se dedicaba a pelear ahí, sino se abordaban las cosas. Entonces, eso a mí me parecía que hay una formación en conversar, y ahí lo hacemos por modelaje, ¿no? Cuando tú conversas con ellos, les dices cómo está, en qué te puedo servir yo, en qué echas de menos de mí, cómo te estás sintiendo con lo que hace. Tú le estás enseñando una mirada particular, le estás enseñando a conversar. Y después esa conversación era muy interesante. A mí me gustó también observar, y quizás tú lo puedes contar desde afuera, que para el estallido, o sea, en vez de, como en otras organizaciones, que algunos empleados casi quemaron en algunos casos quemaron sus espacios de trabajo, ¿sí? En algunas empresas grandes que es muy fácil que pase eso. Aquí fue al revés, po. Estaban todos como a disposición, había como un compromiso con hacer que las cosas ocurrieran. El estallido fue de otra forma para tu equipo que para los otros equipos de otros lados, digamos. Ocurrió Sí, casi la inversa. Es como, ¿cómo cuidamos el equipo? Más que cómo nos arrancamos del equipo, po. sí, yo creo que ahí en Sura no, yo lo llevaría más grande que mi equipo en Sura. Yo creo que pasó algo súper lindo, porque es cómo cuidamos nuestro espacio. Este es nuestro espacio. Yo creo que eso es súper potente. En las conversaciones que teníamos en el estallido, y no solo en el estallido, porque recuerda después se nos conecta con la pandemia, ¿no? Sí, Y es sí. cómo nos cuidamos como equipo, porque empieza a ver esa imagen, ¿no? Es como, somos un equipo. Eh, no es como la organización nos cuida, sino que nosotros como equipo nos cuidamos. Cómo en el estallido, cómo logramos que las cosas vayan bien. A nosotros financieramente para el estallido nos fue pésimo, porque claro, nosotros teníamos teníamos asegurada la farmacia, teníamos asegurado un montón de cosas que aparecían todos los días destruidas. Entonces, cómo desde la pega de cada uno podemos cuidar nuestro espacio de trabajo, que por todo lo que hemos hecho lo queremos. Si estamos ahí ya no estamos vinculados desde solo el sueldo. No digo que no sea importante el sueldo, obviamente, pero ahí hay un vínculo que va más allá de unas lucas. Lo de las conversaciones que Oye, tú... hay una pregunta. Dale. No, dale, por favor. No, yo iba a decir que lo de las conversaciones, yo quiero recalcar algo, porque claro, yo cuando te escucho, yo como que no me gustaría que las personas que están acá se vayan como que es algo que se hace y que queda hecho. Eso es un trabajo de todos los días, porque hay rotaciones, porque llega gente nueva, pero también porque como seres humanos, si no tenemos cierta sistematicidad en ciertas cosas, se nos van distorsionando los temas, se nos van escapando. Entonces, el tema de las conversaciones es como un hábito, o sea, hay que ponerle cabeza, no es como que pasa por sí solo, ¿no? Entonces, es como le damos cierto... Hay veces, hay semanas, por ejemplo, cuando yo organizo mi semana, yo me propongo siempre tener al menos 2 o 3 café con alguien del equipo. Y hay veces que no tengo espacio en la agenda y digo, no puedo. Entonces, si realmente le quiero dar importancia a esto, otros espacios no le pueden ganar a eso, otras prioridades, ¿no? Porque esa es mi prioridad, aunque uno creyera que la reunión del presupuesto es más importante. Si uno cae en esa trampa, se empieza a diluir todo. Se empieza como a ser más líquido. Entonces hay mucha disciplina en esto, ¿no? No es llegar y como que se generó, también se pierde, ¿no? Sí. Oye, en el Tao Te Ching, uno podría decir que es un libro femenino, ¿no es cierto? El Lao Tse podría ser el representante más femenino de la cultura china en ese momento. Entonces, y tiene que ver con el Yin. Bueno, después aparecen los otros exponentes chinos también que tienen que ver más con el Yang. Y muchas veces hablamos de liderazgo femenino cuando hablamos del tipo de liderazgo que tú has encarnado, que has desarrollado en tu equipo, que has permitido que florezca en tu equipo, ¿no? En ese caso,
es como dejar florecer algo que surge también. Y ahí la pregunta ineludible de este último tiempo tiene que ver, ¿no es cierto?, con las mujeres y el espacio de oportunidades para ellas. Yo conocí claramente a Elizabeth, que es tu secretaria, que estaba totalmente empoderada y que te ordenaba. Entonces decía, aquí se nota quién manda. Entonces, y después aparece un tremendo proyecto de tecnología que lo lidera una mujer. Y en las reuniones las mujeres tenían un rol central. Entonces, ¿qué ves tú de eso? Porque hay una pregunta que aquí dice, ¿y qué pasa con las mujeres? ¿Sí? Entonces, a mí me gustaría que comentes un poquito, si tiene algo que decir respecto a esto, ¿no? Desde el liderazgo femenino hasta la participación de las mujeres concretamente en los espacios de liderazgo, mi sensación es que en muchos equipos las mujeres son las que la llevan, o sea, y son las que hacen que todo ocurra y son las que hacen que la organización exista. Y los hombres somos figurativos en algún sentido. ¿Cómo lo ves tú ahí? ¿Cómo ha sido eso y este surgimiento de lo femenino? Claro, una pregunta, Para joderte. una pregunta para mí, yo lo veo un poco distinto. ¿Ya? Ya. Yo creo que lo femenino es súper importante, como es lo masculino. Como es en mi equipo hay muchos argentinos, entonces llevémoslo como es la mirada más argentina, como es la mirada de una chica que es de Nicaragua. Entonces, lo que trato de decir es que cuando yo empiezo a entender el feminismo como la inclusión de distintas miradas, no solo de lo femenino, sino que lo femenino es tan importante como lo masculino. Lo que pasa es que en la sociedad en que estamos, lo masculino pisoteó lo femenino. Entonces, yo lo que rescato mucho es cómo logramos vernos entre todos. Y no yo por ser hombre valgo más que la opinión de una mujer, pero tampoco es que la opinión de una mujer vale más que la del hombre. Valemos todos lo mismo. Y no es que la chica de Nicaragua, porque tiene otro desarrollo cultural, vale menos que el desarrollo, o más que el desarrollo cultural, lo dije pésimo, sino que es más una mirada distinta cultural, vale menos que la mirada nuestra, que somos los que estamos acá. Creo que esa mirada inclusiva, que es súper femenina, que lo veo, no quiero sacar lo femenino acá, pero tiene que ser una mirada inclusiva, porque es participativo esto. Entonces, es participativo para las mujeres, para los hombres, para los de tecnología, que de repente les cuesta hablar, porque no porque no puedan hablar, sino porque son muy técnicos, les cuesta comunicar, o para el de finanzas, o para la chica nicaragüense, o para el chico de Guatemala, para todos. Creo que mirado el feminismo desde ese lugar, que es inclusivo de todo, yo creo que son equipos muy femeninos, ¿sí? Y ahí concuerdo. No sé si el punto es que la llevan las mujeres. Ese es el tema. Ahora, tampoco la llevan los hombres, la llevamos entre todos. La llevan todos, sí. Hay muchas mujeres, en mi equipo directo somos 6 personas y hay 3 mujeres y 3 hombres. Y eso no está hecho por un cuoteo. Está hecho porque las mujeres tienen las mismas oportunidades que los hombres y son tan capaces como los hombres y en algunas cosas son mucho más capaces. Entonces se va armando equipo no por los temas más de género, sino que inclusivamente, desde todos los puntos de vista. Edu, Te quedaste mudo, Edu. Perdón. Muchas gracias, Augusto. A mí me gustaría abrir el micrófono y que las personas que tengan preguntas, que abran, por favor, y que comenten. sí, Edu, y además hay algunas preguntas en el chat. Pero yo esa la he ido leyendo. Ah, ok. Ya se la hice casi todas, creo yo. Augusto, nosotros nos interesa el coaching es parte de lo que nosotros hacemos. ¿Qué te trajo el coaching a ti para tu forma de hacer organización? O para ti como persona, para ti, ¿qué te aportó en tu camino? ¿O qué crees tú que te aportó? ¿No es cierto? Nunca vamos a saber en rigor. Yo creo que el coaching
yo creo que el coaching yo creo que a mí me ayudó a tomar conciencia de ciertas cosas que quizás intuitivamente las tenía un poquito, pero al hacerlas conscientes uno las mira desde otro lugar. Por ejemplo, el tema de la escucha es súper, súper, súper relevante. Pucha que es distinto cuando uno escucha de verdad en una conversación a alguien que cuando uno no lo hace. La escucha creo que es una de las cosas así que para mí fue muy diferenciador. El indagar también muy diferenciador, el poder abrir conversaciones. Hay veces que a las personas les cuesta abrir conversaciones, nos cuesta abrir conversaciones. Entonces, creo que el coaching es una mirada, facilita mucho esa apertura. Y creo que hay algo del coaching también que es súper lindo y súper profundo en todo lo que yo he dicho, que es ver al otro. El coaching es un espacio en el cual uno mira a las otras personas. El coaching es un espacio en el cual uno no, o trata de no prejuzgar a las personas, no decir, no, lo que dijo es tonto, no. Y eso, cuando uno genera equipos o cuando uno quiere estar en un equipo colaborativo, en que haya participación y todo, es súper importante, porque aunque uno no lo diga, se nota. Si uno cree que lo que dijo el otro es una tontera, se empieza a notar. O si nunca escucha, se empieza a notar. Entonces, el plantarse desde un lugar genuinamente abierto a esas conversaciones, yo creo que hace una diferencia súper grande. A mí el coaching me enseñó mucho eso. Ese yo creo que fue mi viaje personal en el proceso de coach. Y lo otro, que creo que no es menor también, y también es bonito, como el coaching habla de esto de que uno no es, y uno está en un constante cambio, en un constante desarrollo, los equipos no son y están en un constante cambio, en un constante desarrollo. Entonces, también esa capacidad de decir, no somos lo que creemos que somos, sino que podemos ser lo que queramos ser. Creo que también es potente. Qué bueno, qué bonito. A mí me hace mucho sentido porque hay como cosas que se ponen de moda, entonces todos hablan de escuchar o se hace muy fácil hablar de ciertas cosas, pero finalmente se transparenta de que eso no está ocurriendo realmente. Entonces, cómo vivirlo, cómo vivir la participación, cómo vivir el escuchar es un desafío, ¿no? Sí. Muy, muy bueno. Oye, Oye, ¿alguien más No, tiene alguna espérate, pregunta? solo me yo tengo, gustaría, yo tengo una perdona, solo una pregunta, cosita. Fernando. Dale. Solo una cosita, cuando hablamos del feminismo, a mí una persona me envió el otro día una entrevista a una doctora en psicología, muy interesante, que habla un poco de lo que yo traté de expresar, probablemente, seguramente mucho más torpe que ella, pero que va muy en ese lugar, es Jessica Benjamin. Y si hay alguien se anima de buscarla, es un doctorado que están dando en la universidad, creo que en la Alberto Hurtado, y creo que vale la pena. Es un poco esa mirada feminista, pero ya más un poco abierta. Yo creo que es como la segunda, el 2.0 de la mirada feminista. Qué bueno. Yo tengo un tema que me encantaría que nos contara Augusto. En primer lugar, muchas gracias por tu presencia acá. El ámbito de los seguros es un ámbito de gran competencia entre las compañías. No es un ámbito tan así como suavecito, amoroso, abierto, son mercados competitivos, donde pierdo o gano, etc. ¿Cómo se la arregla tu equipo o cómo ves tu equipo en espacios como de competencia también? No solamente de cooperación, sino de competencia, y no sé cómo es dentro Sura, a lo mejor también hay una competencia interna, competencia entre países, etcétera, etcétera. O efectivamente no aparece el tema dentro como del horizonte de tu equipo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que tenemos que tener harto cuidado en no ver las cosas como en extremos, ¿no? Porque acá ojalá no nos hayamos transmitido que todo funciona perfecto. Sí hay competencia, y en mi equipo también hay competencia.
somos humanos, ¿no? Y los humanos le llevamos algún grado de competencia. Lo que yo sí creo es que la competencia no es lo primordial. La competencia pierde mucho terreno, pero hay ciertos ámbitos de competencia y hay conflictos. Y de repente sentimos que el otro nos perjudicó y sentimos que el otro se llevó los créditos, porque me parece que tenemos que ser conscientes que son parte de los lados más oscuros de nosotros mismos. Entonces, es verdad lo que tú dices, que el ámbito de los seguros es muy competitivo. Creo que la cultura sura no es especialmente competitiva, lo cual no quiere decir que no haya competencia interna, lo cual no quiere decir que de repente no hayan unos conflictos por las competencias, y claro, y que un área dice que la otra está embarrándolas, y que si yo hubiera podido hacerlo mejor, sí las hay. Creo además que se resuelven esos conflictos desde otro lugar. Y eso sí creo que es fundamental, porque cuando entonces tenemos esos conflictos, podemos vernos que estamos en un lugar que no es el que queremos estar. Entonces podemos ver que estamos peleando por ego, que estamos queriendo llevarnos ¿cómo se dice?, las estrellitas solo para la casa. Entonces creo que ahí se facilitan las conversaciones, nos hacemos conscientes más fácil quizá. Pero la competencia existe, estamos en una sociedad con competencia, hay mucha diversidad, y bueno, tampoco me gustaría dejar así como una sensación de que yo creo que ciertos grados de competencia a veces son sanos también. No creo que hay que llevarlo a un lugar así como tan negativo. Creo que lo negativo es cuando la competencia es lo que genera todo. Y creo que ahí sí, obviamente estamos de acuerdo que es negativo. Pero algún gradito de competencia yo creo que de repente hace bien. Augusto, acá Olivia. Hola. También darte las gracias por estar acá, me encanta la conversación que traes, y con respecto a lo último que dices, cuando tú hablabas de esta práctica que tienen de vincularse, de conocerse, conocernos y vincularnos tiene que ver con conocernos con lo bueno y lo malo, ¿no? Con luces y sombras, tú lo dijiste, luces y sombras. Entonces desde ahí también me parece como ser como coherente en esto que dices tú de la competencia. Si hay algo que dejo de cuidar ahí desde esa competencia y ya tengo ese vínculo, esa práctica de vincularnos, es como, bueno, la conversación me imagino que va desde ese lugar distinto que dices tú, cuidando siempre el vínculo, ¿no? Sí. Mira, yo tenía un jefe que ya no está con nosotros, que siempre decía duros con los problemas, suave con las personas. Y yo creo que hay algo un poco de eso en lo que tú estás diciendo. Es como conversar descarnadamente de un problema no significa pasar a llevar a una persona, ¿no? Y yo creo que ahí está el cuidado en el vínculo de lo que tú mencionas. Yo no digo que sea fácil, yo creo que cuesta mucho eso, pero se va pudiendo hacer en la medida que hay confianza, y la confianza se genera con mucho trabajo, con muchas horas de relacionamiento y todo, pero cuando ya hay confianza, esos espacios son mucho más naturales. También la confianza me pongo desde el lugar no del líder, sino del equipo que te sigue, ¿no? Tú hablaste esto de ir construyendo confianza. Yo desde el otro lugar, cuando siento que ya esa confianza está construida, que yo te entrego esa confianza a ti como líder, también espero que en esa escucha que dices tú, esa escucha de verdad, te hagas cargo como líder de lo que estás escuchando. ¿Cuáles desafíos has tenido ahí tú, por ejemplo? Ay, esa es una buena pregunta. Yo creo que el mensaje grande que uno tiene que estar mandando todo el tiempo es, el hecho de escuchar no significa que todo va a pasar como las personas quieren. Yo creo que la escucha a veces significa también, es parte de decir, bueno, esto no se va a poder. Creo que sí, esas conversaciones son súper
es súper importante que sean realmente conversaciones y no sean instrucciones, porque si no está ahí faltando a todo lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, el por qué no, desde dónde estás tomando determinadas decisiones, creo que es súper importante. Yo te voy a dar te voy a dar 2 ejemplos que creo que pueden ser atingentes. A mí el 2019, por otras razones, nada que ver con el estallido, me tocó despedir a como 6 personas de mi equipo. Las 6 personas que despedí, yo estaba súper nervioso, habían algunos que realmente eran muy cercanos a mí. Las 6 personas del equipo se fueron dando las gracias, se fueron en no buenos términos, en términos hiper cercanos, con muchos de ellos aún tengo vínculos, y creo que ahí la coherencia es súper importante. Yo, cuando tuve que hacer estos despidos, nos llegamos en una situación en que ellos por primera vez se enteraron de que algo andaba mal. Hubo un camino, un proceso que nos llevó a esa conversación en la cual a mí me tocó hacer eso. Fue tan loco que ellos estaban más preocupados de cómo yo me sentía de que cómo ellos estaban. Obviamente para mí ese despido fue horrible. Entonces, lo que quiero transmitir con eso es que cuando yo digo esto no significa, cuando digo esto de la escucha y del relacionamiento, no significa que siempre uno va a dar buenas noticias y que siempre todo va a ser súper bonito. Pasó el otro día, nosotros estamos con mucho trabajo y estamos con algunos temas financieros, y el equipo de nosotros tenía aprobado aumentar el equipo en 5 personas. Y yo sentí que eso no era un buen minuto para hacerlo por toda la incertidumbre que viene hacia adelante. Entonces, primero, ahí no hay una decisión participativa. En el 90% de los casos quizás son participativas, pero esa es una decisión que no es tan participativa. Pero lo que sí hubo es una conversación súper profunda desde donde yo creía que tenía que tomar esa decisión. Y el equipo, eran 4 personas del equipo de tecnología. Lo único que me dijeron es que entendían y que estaban de acuerdo. Pese a que a ellos les perjudicaba obviamente no tener esos reforzamientos del equipo. Porque al final el objetivo es el mismo, que es cuidar, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces nos saltamos esas etapas cuando hacemos esta comunicación de lo que no es tan bueno, ¿no? O de esas cosas que no pueden ser, o no pueden ser porque... Y además, no todas las decisiones las tomo yo en una organización como esta. Hay cosas que a mí me gustaría que fueran y no son, y me toca dar la cara hacia el equipo y decir, muchachos, esto no lo vamos a poder hacer. Entonces yo creo que esas conversaciones como del contexto desde donde se toman las decisiones, yo creo que en general la gente las entiende. Yo creo que eso no creo que sea, no creo que al final las personas crean que siempre tiene que ser un sí. Sí, yo ahí te escucho como cuidando también de las promesas, que sean promesas confiables. Bueno, eso es fundamental. Sí, no siempre un sí es confiable, ¿no? Entonces, sí. Y lo otro que me gusta mucho que traes es, yo te escucho en tus respuestas que dices el sentir, el desde dónde y lo que tú sientes al ir a la conversación. Entonces, la importancia de traer en este liderazgo tu presencia completa, tu ser completo, tu mundo emocional, tu cuerpo, tú mismo haciendo contexto en las conversaciones, me imagino. Sí, y no es solo yo, eso es también algo muy de toda la organización, y es un camino. A unos les cuesta más, a unos nos cuesta mucho, a otros les cuesta un poquito menos, pero esta mirada escindida de las personas en las organizaciones no es sostenible tampoco. Entonces, uno tiene la conexión emocional en lo que está haciendo en el trabajo, tanto como en la casa. ¿Son espacios emocionales distintos? Probablemente, sí, obvio, pero hay emoción. Nosotros hicimos en Algarrobo en algún minuto que fue increíble, porque la gente realmente se conectó mucho. Hicimos todo un trabajo que tenía que ver con cómo nos conectamos desde lo emocional, pero cómo lo reconocemos, porque muchas veces obviamente estamos conectados, pero no lo estamos reconociendo, ¿no?
y cómo le damos cabida consciente a que las cosas que nos pasan en el trabajo también nos afectan emocionalmente, y que el trabajo lo hacemos desde un estado emocional. Mira, tenemos una pregunta, Edu. Jaime, ¿podrías hacer tú la pregunta? La escribiste acá y para que vayas cerrando. Ya, muy buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Y mi pregunta puede ser bastante simple en cuanto a la pregunta, pero creo que tiene mucha complejidad de base. ¿Cuáles son los futuros desafíos que ves tú desde tu visión, Augusto, con respecto a las organizaciones en tiempos actuales, en tiempos de profundo cambio, de revisar qué queremos como país, como sociedad, etcétera? ¿Qué desafíos ves ahí? ¿Qué desafío en cuanto a organizaciones y cómo podemos afrontar aquellos desafíos? Por ahí va mi pregunta. Sí, una pregunta bien compleja. Lo que yo muchas veces veo es que las organizaciones, como que uno habla de la organización como que fuera un ente separado de las personas que conforman la organización. Entonces, hablamos de las organizaciones como que se movieran solas y como que el desafío fuera de la organización. Y yo creo que al final, si bien hay un desafío organizacional también, no lo quiero como ocultar eso, pero creo que al final las organizaciones están conformadas por individuos, está conformada por nosotros. Y probablemente el desafío de las organizaciones en alguna medida es bastante parecido al desafío individual de las personas dentro de esta sociedad que va cambiando y que, ya respondiendo a tu pregunta, así como bien concretamente, yo creo que el gran desafío es como hacernos más flexibles. Y cuando estás en organizaciones grandes cuesta hacerte flexible, porque hay procesos, procedimientos, hay políticas, hay montones de cosas, y porque mover a mucha gente de repente, movernos como equipo grande, cuesta. Entonces ahí los mecanismos de interacción entre las personas es súper importante para poder realmente llevar esa flexibilidad y para realmente poder sacarnos mochilitas que de repente no son necesarias. Hay algunas que no las podemos evitar, pero hay muchas otras que sí se pueden evitar. Entonces me parece que tiene mucho que ver con flexibilidad, tiene que ver con procesos de aprendizaje, estamos todos todo el rato aprendiendo, y creo que todo lo que he hablado fomenta, no lo dije explícitamente, pero fomenta ambientes de aprendizaje de todas maneras. Cuando tú estás en una organización en que equivocarte no es terrible, porque hay confianza, porque hay un vínculo, porque uno sabe que te equivocas no porque eres negligente, sino que te equivocas porque, bueno, porque es normal equivocarse, no le tienes miedo a experimentar, te abres al aprendizaje, te abres a esa experimentación, que hoy día es lo que me parece nos está demandando más el mundo, ¿no? Y creo que por ahí se va acomodando. Ahora, también acá se mezcla con temas sociales, y bueno, es complejo porque las organizaciones son reflejo de la sociedad que somos hoy día, ¿no? Y yo creo que ahí es cómo vamos moldeándonos, cómo vamos acoplándonos a nuevos tiempos de muchas cosas, que tiene que ver con más derechos, con más, sí, tiene que ver con eso. Pero siento que cuando uno está en una organización humanizada, hay muchas cosas que ya se solucionaron. No sé, desde las políticas de remuneración. Nosotros en Sura, por ejemplo, una de las cosas que vemos es ser equitativos que haya equidad en los salarios. No significa que todos ganan lo mismo, pero que no haya casos, por ejemplo, en que el Edo hace lo mismo que yo y que yo gano el doble que el Edo. Entonces se van como llevando en ciertos direccionamientos cuando uno tiene esa coherencia. El desafío sigue siendo grande, ¿no? Pero yo creo que ayuda. Súper. Muchas gracias, Augusto. Yo creo que uno de los instantes duros de un equipo y de una empresa es cuando hay que despedir a algunas personas, cuando algunos dejan de ser parte del equipo. Yo creo que ese es uno de los momentos, para mi gusto, muy difíciles y que muchas veces como líderes, como jefatura, nos toca y lo tenemos que hacer por diversos motivos. Y yo fui testigo de eso yo estaba en ese tiempo, estábamos juntos ahí, ¿no? Estaba y no me Entonces, acordaba. sí, pues. Entonces,
fue muy potente ver eso y que realmente la gente, todo el equipo entero estaba conectado con ese proceso y todos se cuidaban y se fueron de una manera muy bella en algún sentido. Y habían algunos que tenían muchísimos años, habían trabajado toda su vida en ese equipo, po. Entonces, yo creo que esa es como la muestra de que hay una organización que está bien cimentada y está teniendo un funcionamiento de alto nivel, ¿sí? Y a mí me parece muy bonito haber visto eso como un ejemplo, ¿sí? De que sí se puede hacer y sí pueden haber equipos muy, muy potentes. Entonces, bueno, yo estoy muy feliz de haber podido contar contigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y agradezco también a todos los participantes por estar acá a esta hora antes de irse a almorzar. Y bueno, muchísimas gracias. No me queda más que agradecer de todo corazón. Gracias a ti, Edo, y gracias a todos por haber escuchado. Ha sido rica la conversa. Muchas gracias, Augusto. Gracias, Eduardo. Y bueno, te mandaron aplausos, Augusto, así las manitos aplaudiendo, y yo los animo a que activen sus micrófonos y digan frasecitas o una palabra. ¿Qué se llevan de esta conversación? Aparte de las gracias, inspirador, gran conversa, anímense. Esperanza. Ahí dice gracias, inspirador, abrazo. Bueno, ok. Muchas gracias. Tan silencioso. Tan tímidos, ¿ah? Tenemos que ir a almorzar ahora. Sí. Entonces, miren, vamos a continuar en la tarde, nos quedan todavía 2 charlas. Vamos a hacer un break ahora, un almuerzo para ir a almorzar. Y a las 14:30 volvemos. Va a estar una coach que viene desde Colombia y nos va a traer mindfulness y autocompasión. Y también en la tarde nos va a acompañar desde Argentina, se me olvidó el nombre, Andrea Fernández, con Scramby. Así que sigan conectados y nos vemos en una horita más. Muchas gracias. Gracias. No, gracias. Chao, Augusto, muchas gracias. Chao, Augusto. Chao, Un chao, abrazo gracias a ustedes. para todos. Gracias. Gracias.